damas y caballeros, estuvo en Caracas cumpliendo la labor de observador. Dirige la Radio Pichincha, autor de numerosos libros, entre ellos Fracalazo, 18 días, entre los que he leído que me gustan bastante. Orlando Pérez con nosotros. Viene a dictar los temas del programa, pero también viene a contarnos qué pasó. Ya Estados Unidos salió a reconocer como presidente de Venezuela a Edmundo González. Así es. No sé por qué me suena esta historia. ¿No pasó ya lo mismo con un señor de apellido Guaidó? Exactamente, pasó eso. ¿Y y la excusa es para seguirles sancionando, Claro, para seguirles perjudicando? tú sabes que Guaidó es uno de los hombres más ricos ahora, que tiene un montón de plata. Calcula que se sustrajo, para no decir de otra manera, unos $2,000 millones de Venezuela. Y María Corina también recibe dinero de los Estados Unidos hace años en fajos. Sí. Pero verás, yo tuve la ocasión de conversar con algunos empresarios. Bueno, no cuando decía algunos empresarios, parecería que son un montón. No. Dos. Tres. Dos un día y otro día. Bueno, son algunos. Ya, son más de uno, ya son algunos. Y entonces, los tres, dos vinculados al sector petrolero y de servicios, y el otro vinculados al tema de los centros comerciales, las cosas, que tienen mucha plata. Mucha plata. Querían que gane Maduro. Dicen que Corina Machado es una ladrona, que es una estafadora, y que el grupillo que la acompaña son delincuentes. Eso decían ellos, que no son maduristas, ni chavistas, ni nada por el estilo, pero que reconoce que con Maduro se ha recuperado la economía, que un poco mejor todo, ¿no? la modificación y el modelo económico financiero que ha implementado Maduro desde los 2 últimos años para acá, o sea, el 21, 22, 23 y ahora 24, casi ya 3 años ya, porque termina ahora en diciembre, les ha permitido reflotar. No dicen sobrevivir, ojo, les pregunté, no, vivos estábamos, lo que pasa es que hemos reflotado económicamente y está bien. Entonces, una de las cosas que yo he conversado cuando me han entrevistado en los últimos días, he dicho yo, es que si la economía es la alta expresión de la política, el día domingo se verificó la economía en la política electoral. Y por lo tanto, el voto a favor de Maduro, que no será de 80%, de 90%. Como en el conteo de Edmundo. En cambio, Edmundo parece que sí tiene una vara mágica para ganar el 80%. Sí fue un voto que le legitimó y además le validó la política económica de Maduro. No del todo. Hay menos sanciones, creo, últimamente, por el tema. Sí, han aflojado un poco. Claro, por ejemplo, en el campo petrolero ya se puede vender el petróleo, las alianzas público-privadas, como se dice acá, están planteadas ahí, por lo tanto creo que esa es una parte. La inflación bajó bastantísimo. 1% de inflación. Claro. Y además va a crecer como nadie en Latinoamérica. 4%. Y además hay otros detalles. La inflación es de 1% y el dólar está estable 8 meses en 40 o 36 en el cambio. Bolívares por dólar. Ningún país de América Latina tiene tan estable el dólar. Ahora, esto me hace a mi chavista, esto me hace defensor para que me expulguen en las redes sociales. No, estoy contando lo que periodísticamente cualquier periodista haría. Es decir, esta es la realidad. Ahora, la otra parte que no se ha dicho y que no se ha hablado es hasta el domingo, 9, 10 de la noche, todo fue en paz. Todo fue tranquilo. Todo fue transparente. Incluso yo me acuerdo un video de uno de los candidatos perdedores, no de Edmundo González, pero salió un candidato perdedor a decir... ¿Cuántos candidatos hubo? No sé, 8. 10 candidatos. 10. Uno era Maduro, otro era González. Los 8 restantes reconocieron la derrota. A esos contaba, los 8 restantes. Exacto. Y salió uno en particular en un video que pedía paz. Sí. Y decía, por Dios, llamo a la paz y tal. Pero González no. Pues, González hace su conteo paralelo. Ni siquiera González, porque la primera que habló fue Corina. Sí, es Corina. Que no es Corina. Ni siquiera. El señor Edmundo creo que estaba ya loquito por irse a Madrid. Él no habla mucho. No, está mayorcito, tiene sus dificultades, por eso se burlan de él, que no está bien que se burlen de una persona mayor, pero bueno, ya tiene. Pero lo que te quiero decir y enfatizar para que se entienda. Hasta el domingo, a las 10 de la noche, todo fue calma, tranquilidad. ¿Por qué digo transparencia? Ojo, ¿por qué digo transparencia? Porque tú viste con un montón de gente los recintos electorales, la gente votaba, la gente salía, la gente entraba. ¿Y revisaste los aparatos? Se ve donde votan, pones el dedo,
cuando ya aplicas y verificas, te sale como cuando te sale del cajero automático que el papelito que certifica que has sacado plata. Te regresa un recibo. Te sale un recibo, etcétera, etcétera. Todo eso pasó bien. Y durante toda la campaña no hubo un muerto, no hubo un herido, no hubo un meeting amenazado o vilipendiado, como dicen ahora en las redes sociales, que ya no se podía expresar la gente. No como en Ecuador. Falso. Hubo mítines el miércoles del cierre de la campaña. Yo estuve en el barrio Las Mercedes, que estaba cerquísima del hotel donde nos alojábamos. En Las Mercedes hubo unas 10 cuadras de manifestación opositora. Gente súper pelucona, gente de blanco, con sus banderas, no sé qué. De las 10 cuadras, sin mentirte, 3 o 2 máximo, apretujaditas así, y las demás bien flojitas. Es decir, ahí había unas 20,000 personas. Ponle 25,000 personas. Se acabó la concentración. Sí, es más o menos. Sí, estaba bien. Pues además Caracas es una ciudad de 6 millones de habitantes. 25,000 no es nada. En la de Maduro, en cambio, eran 50 cuadras y las 50 llenas. Las primeras 20 no había dónde poner un pie. Ahora la guerra cultural que hay en disputa en este momento, porque ya salió Estados Unidos a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, y porque claro, hay países que no reconocen al gobierno de Maduro, ya sacó algunos países de sus embajadas en Caracas, etcétera. Y todo esa disputa, he leído y he escuchado podcasts y me he tratado de empapar lo más posible, y saco la conclusión de que aquí no se está discutiendo si es democracia o es dictadura. No, aquí hay una disputa por el territorio, por el petróleo, por el oro. Por el oro. Verás, Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo y de oro. Y por eso te decía, esa conversación para mí con los empresarios fue muy importante porque miras desde otro lado. Y además, al mismo tiempo, te das cuenta que ellos saben que una presencia extranjera, una invasión extranjera, injerencia extranjera en la economía les desplaza a ellos. También. Les desplaza a los venezolanos ricos de derecha, etcétera, etcétera, que no se quieren ir de su país. O sea, ahí hay grandes empresarios. Uno de ellos, por ejemplo, Ricardo Cisneros, su hermano, que era otro empresario grandísimo, se fue del país, él se quedó, él mantiene el equipo Los Leones, tiene acciones en Univisión y él sigue ahí. ¿Y aquí no está pasando un poco lo mismo? Aquí los empresarios no están también un poco ya como preocupados de que tantos acuerdos con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario maneje la economía del país. Es que además o la dicte, lo que te decía ayer la Paola es importante. Si la gente consume, se viste bien, ¿quiénes son los principales beneficiarios? Todos. Los empresarios que producen. Mira, la ropa deportiva de poder adquisitivo, ¿no? La ropa deportiva de origen venezolano, que hacen los venezolanos, es de alta calidad. Este año sería el país que exporte más carne que Uruguay de Sudamérica, por ejemplo. El autoabastecimiento. Ya, eso es hacer propaganda, no es hacer propaganda. Más del 90% de los productos de ahora se consumen en Venezuela. El 99. He oído 90, he oído 95, 99 no había oído. Además yo hablé con los dos, conversé con los dos asesores de la vicepresidenta, que son ecuatorianos, no, sus nombres no los reservo. Ellos han mostrado estadísticamente y con las métricas clarísimas de cómo está la economía en una situación de crisis todavía. No podemos decir que no ha salido, que están... Ya están perfectos. No. Pero obviamente una salida espectacular sería, por ejemplo, que el crecimiento de este año de 4%, el otro sea de 2, 3, 4%, sería espectacular. En cambio aquí nosotros estamos en recesión, llevamos más de 3 trimestres en caída. No, pero ya cambiaron la versión y ya estamos en recuperación desde este segundo semestre. Ahorita hay una demanda de pasaportes, seguramente son los ecuatorianos turistas que quieren irse a pasear por el mundo, por ejemplo, entonces estamos felices. Y el otro tema que siempre me preguntan y me cuestionan, además, vos sabes, mis amigos que me quieren tanto, pelagatos, hijos bobos y demás, me preguntan ahí, dicen, entonces, ¿por qué se va tanta gente? Entonces yo les digo, efectivamente sí se va mucha gente. Sí. De Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, de México, de Venezuela, de Brasil, de Perú y de Argentina. 8 países que los tengo contabilizados de dónde se va la gente. Pregunto, ¿por qué lo de Venezuela es una excepción? ¿Por qué se van de México? ¿Por qué se van de Argentina? ¿Por qué se van de Brasil? Venezuela se van más proporcionalmente. Más o menos, estamos ahí peleando el primer lugar entre Venezuela y Ecuador y estamos en esa pelea. En Venezuela se ha generado un fenómeno bastante particular que tiene que ver con que la gente que ya se fue durante los años anteriores ha vendido la imagen de que están viviendo mucho mejor y de que la plata que está llegando es un espejismo con el cual los que están adentro
tienen que verse, es decir, vámonos también porque ellos están viviendo mejor. Pero los de venezolanos que están aquí en el Ecuador no están viviendo mejor que lo que están viviendo en Venezuela. No necesariamente. A unos sí les ha ido bien. Hay los que sí. Hay unos venezolanos que les ha ido muy bien porque son profesionales, por etcétera, etcétera. Pero yo no sé si en general les está Por yendo eso, bien. entonces no Yo no sé. se ha creado la ilusión dentro de Venezuela de que todos los que salieron están muchísimo mejor fuera. ¿Y tú crees que eso ha servido como una suerte de empujador de gente? También. Claro. Y la otra parte es que sí, efectivamente hay por eso te digo, es un fenómeno que hay que trabajarlo mejor, es que la gente que envía plata también crea la ilusión de que si yo mando a mi hijo, si mi hijo se va, mi marido se va, mi sobrino se va, también me va a llegar plata del extranjero. Y entonces eso crea Entonces te mandemos para que me... Exacto. me de repongas. hecho, una familia que me conversó me dice, mi hijo se fue y nosotros le dijimos que se vaya, que tiene todo nuestro apoyo, siempre y cuando llegue allá nos mande. Sí había esa... Más de un año y no manda un centavo. Sí había esa figura, yo me acuerdo desde la época de Cuba. Claro. Que la gente que se iba del país mandaba estas remesas, $100, $300, eran fortunas. Claro, claro. Y me imagino que en Venezuela está pasando algo parecido. Momento sí es, o sea, ha cambiado la situación, el país se ha vuelto un poco Pero más sigue siendo caro. bastante. Pero es una crisis, por eso te digo, la crisis no ha desaparecido. Y la crisis se va a resolver en la medida en que la democracia resuelva la crisis económica. No la injerencia, no la invasión, no las guarimbas, etcétera, etcétera. Pero es que ¿qué democracia? Es que la democracia está ahí, pues, en la palestra. Pero es una democracia que no se reconoce en el mundo occidental, entre comillas. Por eso mismo. Entonces, en México resuelven democráticamente eligiendo a Claudia Sheinbaum. En Argentina resolvieron democráticamente eligiendo a Milei. ¿Resolvieron o no resolvieron? Pero ¿por qué las elecciones de Venezuela son como son? ¿Por qué son tan problemáticas? ¿Por qué todo el mundo opina? ¿Por qué hay dos presidentes otra vez? ¿Por qué se disputan a Venezuela como si fuera...? Porque lo que está en disputa no es la presidencia, está en disputa lo que dijimos hace un momento, la gran reserva de oro, de petróleo y de agropecuaria que tiene Venezuela. ¿Tú crees que las elecciones fueron limpias? Yo creo que sí, hasta donde se vio sí. El problema que ocurre es a partir de las 5 o 6 de la tarde, que infectan el sistema informático. Eso dice Maduro, que hubo un intento de hackeo de parte del otro lado. No hubo un intento, hackearon el sistema. Pero yo estoy convencido, eso no lo ha dicho Maduro, pero si no había gente de adentro no se podía hacer eso. Yo estoy convencido que hay 2, 3, 4, 5 personas, no sé cuántas serían, claro. Las que estuvieron de adentro pasaron la clave, el password, lo que quieran, y infectaron el sistema. Y por eso no presentan los resultados, digamos, abriendo... ¿Cuánto se demoró en las elecciones del 2021 el Consejo Nacional Electoral mostrar las pruebas cuando se disputaba el señor Yacu Pérez con Guillermo Lazo? ¿Semanas? Un mes. Un mes después de producida la primera vuelta, un mes se pasaron en eso. Y aquí en Venezuela le exigen en cambio que sea el otro día. Que presenten las actas, que presenten las pruebas. El día de hoy se supone que deben ir a la Corte Nacional de Justicia de allá, a la sala electoral de la Corte Nacional de Justicia. Tienen que ir a presentar las pruebas a favor o en contra de todos los candidatos. Veamos si va la Corina Machado, si va. Entonces que lo resuelvan ellos los venezolanos, que lo resuelvan. Por lo tanto, si me pongo yo muy neutral y muy así, ni Maduro ha ganado todavía, ni el señor Edmundo González ha ganado todavía, porque todavía está en disputa ese trámite. Pero tiene que demostrar, pues, ahí están las pruebas, ahí están cómo infectaron el sistema. Lo que ocurre, según me cuentan, y esto no es de oficial ni nada, es que a partir de las 5 se comienzan a chupar votos. ¿Qué quiere decir? Que todos los que van entrando, todos los votos que iban entrando a partir de las 5 desaparecían. Entonces, hasta las 5 no fueron ni siquiera contados, porque el sistema comenzó a chupar eso, para hablar en términos coloquiales. Hasta las 5 de la tarde, según estos técnicos, 57-33 era la diferencia. Pro Maduro. Pro Maduro. A partir de las 5, lo que ingresaba solamente era a favor de González. Eso es lo raro. Es muy raro porque no le entraban votos a Maduro. Claro. Ni a los otros tampoco, porque los otros se quedan en 4% además. Y comienza la remontada. Dices. El cálculo era que los otros 8 sumaran 8% de la votación. ¿Quién perdía con esos votos? No perdía Maduro, pues. Eran de la oposición. Perdía González. Pero salió raro ese resultado porque decía 50 y tanto Maduro, 30 y tanto el otro González. Y a los otros les ponían el mismo porcentaje, 4 punto algo, porque que era repartido entre todos. Pero eso no se entendía. Sí, eso fue un error de información. Pero al final,
cuando ya son las 8 o 9 de la noche, el sistema con el 80% de la votación recogida da que tiene 51-44. ¿Qué es lo que ahí pararon? Ajá. Porque hasta ahí llegó el sistema. Hasta el 80. Hasta el 80. No contaron lo demás. O sea, es lo que está verificado, perdón. Ya. Está verificado, está regulado, etcétera, etcétera. Ahora tendrá que buscar los otros 2 millones de votos, que no van a ir todos al lado del señor González, ni todos al lado del señor Maduro, pues. O sea, el CNE de Venezuela, lo que puede hacer es, en este momento, certificar ese 80%. Así es. Eso es la versión. Y los otros tienen que también mostrar que supuestamente ellos tienen el 70%. Claro, claro. ¿En dónde lo tienen que presentar? ¿En la OEA, en Washington o en Venezuela? Pero ellos tienen un conteo paralelo, es como... Yo entré, si me molesta. ¿Cómo puede ser tan diferente? Mira, a mí me mandan el link. Me mandan el link donde supuestamente sí. está. Cuando uno entra al link, lo que te aparece son tablas de Excel. ¿Quién elaboró esas tablas? Eso no es una acta. Son tablas de Excel. Y ayer yo les mandé a varios amigos de izquierda que empiezan a dudar. Les dije, revisen esta información y después hablamos. Yeah. Pero no me digan a mí de entrada, no hay actas. El sistema es electrónico. A diferencia del Ecuador, el sistema de allá es electrónico. Todo, o sea, todo. No hay una sola recinto o parroquia que sea lápiz. No hay eso, pues. Como aquí. Exacto. Entonces, esas son las reglas de juego, esas las asumieron todos y así tienen que tenerla todos. La última que te quiero molestar antes de despedirte de este programa. ¿Qué piensas de que haya personajes como Elon Musk, uno de los hombres más poderosos del mundo, que tiene carros, internet, satélites, tiene X, tiene un sinnúmero de negocios, una fortuna incalculable? El otro día vi un reportaje donde Elon Musk tiene unas reservas en el mundo donde podrían ocultarse ellos en caso de que la Tierra se acabara. En caso de que nos pongamos bravos. O que haga un terremoto del carajo. Ellos se elevan en un avión, pasa la como crisis en las películas, y van y aterrizan en la luna, en no sé donde necesiten aterrizar. En el planeta, en una isla, en el Pacífico, en el... No me extraña. Y están ahí. No me extraña, porque ahora, eso ya vimos en películas. ¿Por qué se meten ellos? Porque ellos tienen intereses económicos en todo el mundo. A ellos no les Él interesa. es petrolero, entonces. Él tiene de todo. Sí. Y tiene camuflaje, o sea, tiene tecnología, tiene inteligencia artificial a lo bestia. Pero lo están tildando de extractivista. Claro. Pero es que además ahora extractivista no solamente es el que saca petróleo y oro. Minas. También saca información. También. El que tiene información. Nosotros estamos dando toda nuestra información a Elon Musk. Todos los días. Fotos. Al señor Zuckerberg le estamos dando toda la información. O sea, extractivista también es ahora el que se nos lleva los datos. Pero es un buen aliado, ¿no? ¿De quién? ¿De quién sería? De Estados Unidos y María Corina. Claro, para ellos sí. Por supuesto, pero están en los negocios, en los grandes negocios. Ellos no hablan de política, entonces. No, ellos no hablan de política, ellos hablan de negocios. Damas y caballeros, Orlando Pérez, uno de mis editorialistas adjuntos favoritos, eso le digo a todos. Gracias por haber venido. Chao.